Tasdile everyone. My name is Tasibele a Charuklama. todos, mi nombre es Charoglama. Normalmente antes estudiaba aquí en Copán y estoy aquí ahora en el monasterio de Copán. En la actualidad estudio en la Universidad Monástica de Sera, pero vine a Copán para las vacaciones de Losar y debido a la situación con el coronavirus, pues estoy aquí en el monasterio de Copán durante este periodo. En India también está todo en cuarentena. Las escuelas, universidades están cerradas, también en Serayé. Y básicamente, en estos momentos tan difíciles, creo que una de las cosas que realmente importa ahora, ahora que tanta gente sufriendo con problemas debido a la enfermedad y tantos lugares cerrados, es una buena oportunidad para estar en casa. Y en lo que estamos en casa, pues es una magnífica oportunidad para practicar, especialmente el Dharma, porque normalmente en el mundo solemos, con nuestras responsabilidades cotidianas, estamos como muy ocupados y mucha gente, pues la mayoría de nuestro tiempo, la mayoría de nuestra energía es en el trabajo, haciendo dinero, ganando dinero o yendo a unas fiestas o diferentes cosas mundanas, pero bueno, ahora es una buena oportunidad para quedarnos en casa, intentar practicar, ver qué emociones aparecen en nuestra mente, cuál es el estado de nuestra mente, cómo funciona nuestra mente, especialmente pues cómo poder ser mejores personas. Creo que es una muy buena oportunidad que tenemos ahora para desarrollarnos espiritualmente. Mis muy queridos, preciosos joyas que satisfacéis los deseos, todos los estudiantes, amigos, padres, madres, hermanos y hermanas, todos los seres. Durante esta época en la que el mundo está como boca abajo, pues ahora que están teniendo lugares estos cambios tan increíbles, en lugares como en China, Estados Unidos, estos países tan poderosos, estos países que suelen ser donde otros países hacia donde miran. Normalmente miramos hacia estos países pues buscando pues alguna, por ejemplo para China medicinas o cosas que necesitamos y la realidad es que todavía no hay suficiente, todavía no se ha podido encontrar. En general parece como que al principio afectaba sobre todo a la gente más anciana y no tanto a los jóvenes, pero parece que esto va cambiando, que también empiezan ahora a afectarse gente más joven que también se enferma mucho más que antes, que enferma y que muere.
La ciencia occidental, lo que nos aconsejan es la importancia de aislarnos socialmente y todos estos protocolos. Pero está claro que hay mucho desconocimiento de lo que está sucediendo, muchos aspectos que todavía no se han descubierto. Sobre la enfermedad y las condiciones para esta enfermedad, como en un momento dado podrían ser daños de espíritus, que en general las enfermedades, daños de espíritus, etcétera, todo esto viene del karma negativo, no de un karma virtuoso, positivo o saludable. Viene de la mente, viene de los engaños. Y eso es el tema más importante realmente. Eso es lo que no es conocido en nuestro mundo. Es completamente desconocido que todos estos sufrimientos pues vienen originados del karma. Y esto es algo, realmente un tema muy importante que viene de la mente. Por eso, de ahí el énfasis en la mente. De ahí el énfasis de cuidar la mente, de prestar atención a la mente para no crear las causas, para no crear karma negativo. Con ignorancia, apego, enfado, pues impulsado por esas mentes a hacer cosas erróneas, cosas que perjudican. Tanto cosas que perjudican, no virtuosas, tanto a ti como a otros seres, que te dañan a ti y dañan a los demás. Como por ejemplo, si plantas una semilla venenosa, o de una planta venenosa, lo que va a crecer pues va a ser también venenoso. Pero si la semilla es medicinal, entonces lo que va a aparecer, lo que va a dar es también medicinal, las flores, los frutos, etcétera. Por eso, con una mente positiva, de no apego, no ignorancia y no odio, pues con una mente saludable purificas. Es algo que, o sea, como que
que cuando no hay apego, odio o ignorancia, cuando la mente es saludable y positiva, pues científicamente podemos decir que esto es una mente pura, una mente saludable, y de ahí viene la felicidad, incluyendo la salud. De ahí viene una acción saludable, y esta acción saludable va a dar felicidad, va a producir como resultado felicidad tanto para ti como para los demás. También para los demás. Pero si la mente es no virtuosa, con la fuerza del apego de ignorancia, pues entonces eso conduce a acciones no virtuosas y como resultado el sufrimiento. Como por ejemplo el virus, como lo del coronavirus y demás, que te dañan a ti y dañan a los demás. En la guirnalda preciosa de Nagarjuna, se dice: del apego y la ignorancia, las acciones que nacen de apego de ignorancia son no virtuosos, y de ahí vienen todos los reinos inferiores, todos los sufrimientos de los reinos inferiores. El sufrimiento del sufrimiento o del... Sí. Y de la no ignorancia, no apego, no odio, las acciones que nacen del no apego, no odio y no ignorancia son acciones virtuosas. Y de ahí toda la felicidad de los seres transmigrantes surge. La felicidad de los seres humanos, de los devas, de estos renacimientos, estos cuerpos de los seres de transmigración feliz, incluyendo las tierras puras, el nacer en una tierra pura. Okay, so here. Buddha said, el Buda dijo, que va a mencionar una estrofa que se suele recitar al comienzo de las enseñanzas, y se dice: no cometas acciones negativas, practica acciones positivas o virtuosas. Y como conclusión, suyuga tu propia mente. Y el verso acaba diciendo: esta es la enseñanza de Buda.
Esto es lo que el Buda dijo, suyuga tu propia mente. Es decir, lo que el Buda nos indica es que todo conduce a eso, a suyugar la propia mente. Porque una vez tú conoces el karma, algo que todavía es desconocido en el mundo occidental, que no tiene ni idea realmente, siempre se piensa que todo viene de fuera, el virus viene de fuera, todas las cosas que suceden vienen de fuera, no piensas nunca que tiene que ver con tu mente. Por ejemplo, o sea, cuando no se comprende que la relación que hay de lo que nos sucede con nuestra mente, como antes os he dicho, para daros alguna idea, en ese verso que el Buda nos dice que todo se reduce a eso, a suyugar tu propia mente, y que esa es la enseñanza de Buda, es lo más importante. Por ejemplo, si estás estudiando Lanrin, Lojong, no para tener conocimiento y mostrar tu orgullo a otros, decir, wow, todo lo que sabes ahora y demás, no con esa intención. Tienes que utilizar el Lanrin para suyugar tu mente. Tienes que utilizar el Lojong, el adiestramiento mental, para suyugar tu mente. Y aunque estudias filosofía extensa de Sutra y Tantra, incluso aunque puedas llegar a explicar todas las enseñanzas de Buda, los cientos de volúmenes del Kangyur, que no se habla de 100 volúmenes, y luego el Tengyur, que son los comentarios dados por los panditas, por Nagarjuna y demás, que son más de 200 volúmenes. Incluso aunque conozcas todos estos volúmenes de memoria y seas capaz de explicarlo al mundo, seas un gran y renombrado profesor en el mundo, si no utilizas todo ese conocimiento para suyugar tu mente, si no lo usas para eso, suyugar la mente, esa es la enseñanza de Buda. Pero si no utilizamos todas las enseñanzas para suyugar nuestra mente, entonces no vas a ser feliz, no vas a lograr la felicidad aprendiendo el Dharma. Ese es el punto que tienes que comprender, que no vas a poder lograr la felicidad a pesar de conocer todo ese Dharma. Como ya ha pasado, habla de un monje que estudiaba muchas enseñanzas, era muy conocedor de los diferentes temas, especialmente el Dran, el Leshen Yinpo, los significados definitivos e interpretativos del Madhyamika, y que había estudiado grandes textos, y era un gran erudito entre los maestros, entre Geshe-Yan Payatso, Geshe-Yan Patecho, quizás Geshe Kelsang, no estoy segura. Pero bueno, con el tiempo me acabó diciéndome a mí este monje, diciendo, bueno, todo ese estudio y la verdad es que no soy más feliz, no me ha traído ninguna felicidad, me decía este monje. Entonces esto indica que no se sabe cómo practicar, porque no se trata de solo palabras, no se trata de ser como repetir como las cosas por un altavoz, o repetir lo que dice en los libros, y dejas la práctica de lado. Entonces, ¿de qué se trata la práctica? La práctica se trata de suyugar la mente, pero si tú dejas eso de lado, entonces claro que dices, todo este conocimiento y no me atreve nada de felicidad, porque has dejado de lado la práctica.
Incluso, por ejemplo, el primer tema que solemos estudiar, el de la impermanencia y la muerte, que realmente es increíblemente beneficioso para subyugar la mente, para controlar tu mente. Es algo realmente increíble. Simplemente ese tema, la impermanencia y la muerte. Puedes estar muerto mañana. Mañana a estas horas tu cuerpo un cadáver y quizás en el crematorio. A esta hora mañana o puedes estar ahí tu cadáver en el cementerio y quedar solamente las cenizas. O a estas alturas, pero el próximo año o mañana. No me acuerdo ahora bien. En el Bodhisattva Charyavatara hay un verso que dice no es apropiado pensar hoy no voy a morir o disfrutar pensando que hoy no voy a morir, ya que inevitablemente llegará el momento en que me convertiré en nada. Entonces, cuando decimos o sea, que no es apropiado disfrutar, ¿qué quiere decir eso? Permanecer simplemente perezosos pensando que no vas a morir. Y luego también hay otro verso en el Bodhisattva Charyavatara que nos dice: sin purificar mi karma negativo, sin purificar mi karma negativo, definitivamente la muerte puede llegar antes. Es ese pensamiento que dice, bueno, hoy no voy a morir, hoy no voy a morir. Entonces estás perezoso, como acomodado, perezoso, sin esa idea de que hoy voy a morir. Si practicamos el Danrin, en el Danrin contiene los preliminares y habla la importancia del budismo, que nos habla de la renuncia, la bodhicitta y la visión correcta. Entonces lo que se nos ha aconsejado, el maestro, el gurú nos ha aconsejado que practiquemos, si no lo llevamos a cabo, por tanto, sin purificar mi karma negativo, pues seguro definitivamente que la muerte llegará antes que me dé tiempo a purificar el karma negativo. Existe ese riesgo. Siempre tienes que recordar, aunque estés estudiando filosofía o estudios muy extensos, tienes siempre que ser consciente del Danrin y llevar a cabo la práctica para subyugar tu mente. Y así, cuando pensamos en muerte y en impermanencia,
Yeah, so every hour, Cada hora, cada minuto, cada segundo. O sea, desde este momento hasta el que llegue el momento de la muerte, hay un número determinado de horas, minutos, segundos y que vamos acercándonos constantemente. Está continuamente disminuyendo esas horas, minutos, segundos. Eso quiere decir que estamos cada vez más cerca de los reinos inferiores. Si vamos a nacer, por ejemplo, en los infiernos, pues estamos más cerca del infierno cada momento. De tener que experimentar esos terribles sufrimientos. Y así nos vamos acercando tan rápidamente. Incluso la impermanencia sutil, incluso sin abordar el ser consciente de la impermanencia sutil, simplemente recordando la impermanencia a nivel más burdo. Cuando lo recuerdas, necesariamente tienes que hacer algo y tienes que practicar el Dharma. Esa es la respuesta. Y así, de esa forma, cuando estás comiendo, cuando caminas, con las diferentes actividades, con ese pensamiento, todo lo que haces se vuelve práctica del Dharma. O cuando compras, estás practicando el Dharma. O cuando estás lavando la ropa, los platos, etc. Si tienes ese pensamiento de la impermanencia, entonces estás practicando el Dharma con cualquiera de tus actividades. O cuando estás hablando. No quiere decir que entonces no hagas nada y te vayas y te quedes en el templo sentado en tu cojín de meditación con los ojos así cerrados como en meditación o recitando un mantra, sí, quedándote así todo el día recitando un mantra o recitando textos y meditando, y que no hagas ninguna otra cosa, que te quedes ahí simplemente en eso, y sin comer, sin beber. Porque de hecho existe el peligro de que tu práctica del Dharma no tenga nada que ver con tu mente, que se quede simplemente en acciones, pero que no afecte realmente a tu mente. En Estados Unidos o esos países poderosos, por supuesto, la que está más presente es pues la religión cristiana, y rezan en los templos. Pero como que hay y en esos países el gobierno y la religión son cosas separadas, pero esto es un poco raro también. Es como reservar solamente la oración para la iglesia, para esos momentos que está en la iglesia. Pero creo que quieren decir a eso, o sea, como que hay esa separación. Pero en cuanto al budismo, como muchos de vosotros, los antiguos estudiantes, sabéis, creo que dice, en Tíbet, en el monasterio
de Gyalwa Dromtonpa, el monasterio de Ratin creo que es, fue construido por Gyalwa Dromtonpa, que era el traductor del Lama Atisa. De hecho, era Chenrezig. Bueno, pues es por eso por lo que hay una serie de historias secretas de Dromtonpa y una serie de consejos secretos de Dromtonpa y de Lama Atisa, el padre. Hay una historia secreta, creo que dice, del padre y el hijo, que me empezaron a dar la transmisión oral de esa, pero no se pudo completar y me la empezó a dar Kyabje Kyo Lharato Rinpoche, que es increíble realmente esa historia. Pero que no se relaciona con la vida común de la gente. Entonces, bueno, en ese monasterio que construyó Dromtonpa, Ratin, creo que dice en Tíbet, que yo he estado allí, fui con algunos estudiantes cuando hicimos hace años la peregrinación a Tíbet, la tercera peregrinación que hicimos. Fuimos allí, a Ratin, y bueno, de hecho Dromtonpa construyó aquel monasterio aconsejado por Lama Atisa, diciendo que iba a ser de gran beneficio para los seres. Entonces el caso es que cuando tú llegas allí en Tíbet y cuando subes por la colina hacia el monasterio de Ratin, que está un poco en alto, y cuando vas a donde está la ermita donde Lama Tsongkhapa escribió las enseñanzas del Lanrim, el Lanrim Chemo, otro lo escribió en otro lugar, pero creo que él enseñó algo allí. Bueno, pues cuando por encima de ese lugar había como unas piedras en un lado. Entonces yo pensé coger una de las piedras de ese lugar como reliquia. Bueno, entonces el caso es que allí estuvimos haciendo las prácticas preliminares del Giorgio, que son las 6 prácticas preparatorias. Lo hicimos bastante tarde, ya por la tarde, ya estaba oscureciendo. Entonces el monje que los chinos habían elegido como jefe, por así decirlo, del monasterio, no el abad, sino como el jefe o algo así, no llevaba los hábitos, llevaba una chuba. Chuba es como una ropa tibetana. A ver. Entonces el monje luego nos invitó, no hablamos mucho, pero el caso es que nos invitó a té y nos dio como la bienvenida, nos ofreció pues algunos dulces para darnos la bienvenida cuando llegamos allí. Entonces allí en ese monasterio está el objeto sagrado principal que recibieron de Lama Atisa, de Sandumiki Dorje, probablemente, no sé qué es exactamente. Eso lo digo yo, ¿eh? No me acuerdo exactamente del nombre. Pero era como un objeto que Lama Atisa llevaba para su propia devoción, para sus propias oraciones, como objeto de culto. Bueno, pues creo que ese objeto que llevaba Lama Atisa siempre consigo lo recibió Dromtonpa, y entonces el monasterio, este monasterio de Ratin, tenía esa reliquia, ese objeto sagrado. Y entonces nos lo enseñaron, y Máximo Corona, creo que dice, ofreció oro a esa estatua, creo.
y también creo que le ofrecimos como guirnaldas de perlas, como un collar de perlas para el cuello. Es un objeto sagrado precioso, creo que se llama eso Sandu Jampel Dorje. Y bueno, y lo ofrecimos. Y también creo que dejaron ofrecimientos para que durante todo un año, en los días especiales, se hicieran ofrendas especiales como oro o algo así, porque es un objeto sagrado realmente muy valioso. El caso es que cuando tú llegas allí a ese monasterio de Ratsin, allí en Tíbet, en lo alto de esa habitación hay una estatua y por debajo hay agua por fuera. Dentro está la estatua y por debajo de la casa está el agua donde todo el mundo bebe. Es agua bendecida, porque por el mero hecho de beber ese agua tan especial, tu karma de nacer en los reinos inferiores se purifica. Es un agua sagrada. Entonces el caso es que bueno, estuvieron allí, hicieron esas prácticas que antes ha mencionado. Y luego ya nos fuimos, hicimos ofrecimientos de luces durante la práctica del Giorgio. Y aunque no era muy empinado, como era ya de noche, cuando bajábamos, pues algunas personas tenían sus linternas, pero el caso es que nadie se resbaló ni nadie se cayó, a pesar de que, en fin, de que era muy oscuro, ¿no? Pero vamos, el caso es que nadie se cayó, ni se rompió ni la nariz, ni las piernas, ni nada. Y creo que antes de que este grupo, cuando íbamos de peregrinación, llegáramos allí, pues los tibetanos de la zona a los tibetanos que vivían por allí, en esa zona, el gobierno chino les había dicho que no tenían que ir al monasterio para encontrarnos, para recibirnos ni vernos. Porque, bueno, sabían que yo tengo este nombre, Rinpoche dice este nombre seco de Rinpoche, y claro que si los tibetanos oyen Rinpoche, pues enseguida acuden, ¿no? El caso es que, bueno, solamente, y claro, les dijeron que no podían ir, y solamente una mañana vinieron como cerca de 10 o algo así, entre ellos una mujer tibetana que vino a donde yo estaba durmiendo, a la tienda, a donde yo estaba alojado en una tienda, y vino con algo de incienso, una planta de incienso de la zona que llevaba como en su delantal. Ella vino como hacia las 10. Eso es todo. Solo apareció ella. Y bueno, por supuesto, yo no sé, yo tengo una mente muy ordinaria. Pero bueno, el caso es que solo fue ella la que apareció, no apareció ningún otro tibetano. Y alrededor de esa zona hay como unas aldeas, unos pueblecitos muy muy pobres que apenas tienen para comer, y entonces lo que comen es como arcilla, creo que dice. Sí, como una arcilla muy muy suave, con agua, dampa, creo que le llaman. No, arcilla, está. A ver, no sé en qué queda. Sí, más, un tipo de arcilla muy fina, creo que dice. Y comen eso, como fango, un lodo, ¿sabes? Eso me dijeron. Pero bueno, la historia, perdonar que me haya extendido tanto, es que por encima de esa, o sea, por encima de donde estaba el gurú del Amazon, por encima estaba el Lama Umapa, que era, a ver, como el gurú, uno de los gurús del Amazon Kappa,
creo que era Sakya, por encima de esa zona donde ellos estuvieron, estaba esa ermita del gurú de Lama Tsongkhapa, que la habían como reconstruido. Y en la historia de Lama Tsongkhapa, al principio, él tenía muchas preguntas sobre vacuidad, la visión correcta, y comunicaba a Lama Tsongkhapa directamente y preguntaba a Manjusri a través de su maestro Lama Umapa. Entonces, bueno, el caso es que había... lo que nos quería decir de la historia es que había un anciano sentado cerca del monasterio. Creo que estaba leyendo un texto. Está hablando de la época de Drontompa, perdón. Entonces, el caso es que estaba un anciano leyendo ese texto y Drontompa le preguntó: ¿qué estás haciendo? Y le dice, pues leyendo un texto de Dharma. Y Drontompa le dijo, está bien que leas ese texto, pero ¿no sería mejor que practicaras el Dharma? Y entonces pensó, dice, bueno, pues ¿qué será practicar el Dharma? Entonces pensó hacer otra cosa y se puso a meditar, creo que dice, en vez de leer, en vez de estudiar el Dharma. Y empezó a meditar. Y entonces de nuevo Drontompa apareció, se lo encontró donde estaba este hombre meditando. Y dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy meditando. Y dice, oh, está muy bien que medites, pero ¿no sería mejor que practicaras el Dharma? Entonces no preguntó qué quiere decir con eso de practicar el Dharma, entonces dejó de meditar y empezó a circunvalar el templo. Y de nuevo apareció Drontompa, encontró a este anciano y dijo, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues estoy circunvalando el templo. Y Drontompa dijo, está muy bien que lo hagas, pero ¿no sería mejor que practiques el Dharma? Solo por fin, después de 3 veces que se lo dijo, dice, bueno, pero ¿qué quiere decir con esto de practicar el Dharma? Y Drontompa dijo, renuncia a esta vida. Le dijo eso, renuncia a esta vida. Y esto está relacionado con nuestra mente. Eso quiere decir, lo que tenemos que comprender es que todos los problemas, todo el sufrimiento, desde que hemos experimentado desde tiempos sin principio hasta la fecha, el sufrimiento que experimentaremos en el futuro, todos los problemas de esta vida, todo lo que hace que tu vida, una vida infeliz, todos los problemas a nivel mundial, pues igual que un árbol tiene raíces, y quizás en un árbol empieza con 2 o 3 raíces y luego se va extendiendo 5 o 10 o más y más. Lo doy como un ejemplo. Bueno, pues exactamente igual, de las 3 mentes venenosas, especialmente el apego a esta vida,
a esta mente mundana, las 8 preocupaciones mundanas, el apego a esta vida, de ahí vienen todos los problemas y se extienden así como las raíces que van abarcando todo. Eso quiere decir... entonces cuando decía Dromtonpa, abandona esta vida, está refiriéndose, abandona esa mente de los 8 dharmas mundanos, el apego que se aferra a esta vida, a los placeres de esta vida, de donde vienen todos los problemas. Wow, wow, wow. Abandona eso, abandónalo, renuncia a eso, renúncialo y así te verás libre del resto de los problemas. Así es como, de esa forma, así, si verdaderamente practicas el Dharma, practicarás el Dharma sin error. Si sabes cómo practicar el Dharma, la verdadera práctica del Dharma, entonces tendrás una paz y felicidad increíble. Y de ahí toda la felicidad temporal, esta vida tuya se llenará de felicidad. Una felicidad increíble en la ausencia de todos los problemas, tanta paz. Y a partir de ahí poder alcanzar la felicidad a nivel último, la paz a nivel último, la liberación del samsara, de los océanos de sufrimientos samsáricos, la felicidad a nivel última, inmaculada, de la completa cesación de los oscurecimientos y la completación de todas las realizaciones. Y esto es lo que Dromtonpa nos decía cuando dijo abandona esta vida. Todo está contenido en eso. Entonces, bueno, ya que he sacado esto, quiero compartir, quiero deciros que hace muchos años, no recuerdo bien, quizás en los 60, en el 63, o por esa época, cuando era esta gran explosión de las drogas en Occidente, como el LSD y todas esas diferentes drogas, en las que muchos jóvenes no sé qué expresión usar, pero digamos que fue una época en la que muchos jóvenes como que se apartaron de la vida material o del desarrollo externo o simplemente de desarrollo material, y también muchos de ellos pues leyendo a Losang Rampa, que hablaba de esos viajes astrales, de que sin cuerpo puedes viajar, y que realmente Losang Rampa se hizo muy famoso en Occidente, que me acuerdo en aquella época, en los comienzos con Lama Yese, siempre que daba una charla en las ciudades, la primera pregunta que le solían hacer es: ¿conoce usted a Losang Rampa? Esto hablamos de los 60. Era la primera pregunta que le solían hacer. No sé lo que Lama les contestaba. Bueno, pues en esa época la gente era la época en la que la gente tomaba drogas y experimentaban en su visión, tenían ciertas alucinaciones o podían experimentar que su mente podía viajar sin cuerpo. Y era algo que les
que les encajaba con sus experiencias y estaban tan sorprendidos en Occidente de todas estas experiencias. Y muchos entonces empezaron a buscar por una nueva forma de felicidad. Muchos vinieron aquí a Nepal, a India, buscando una nueva forma de felicidad. Algunos encontraron el budismo. Algunos quedaron realmente atrapados, vinculados con la religión hinduista durante toda su vida. Y algunos también vinieron, se acercaron al budismo, al Dharma de Buda. En fin, de acuerdo al karma de cada uno, algunos encontraron el budismo, otros el hinduismo y otros también, o algunos directamente encontraron el budismo. Entonces había uno de nuestros estudiantes, Piero, un estudiante italiano. No ese año, sino después de un tiempo, en uno de los cursos, no me acuerdo exactamente en cuál de ellos, el caso es que era en uno de los cursos de Copan, de los primeros. No sé si fue el tercero o el cuarto de los cursos que hicimos en Copan. No recuerdo exactamente, pero más o menos por aquella época. Entonces, el caso es que Piero había leído el libro de Milarepa en Occidente. Y había, en realidad, en aquella época solamente había 2 o 3 libros. Estaba el libro de Lama Govinda, El camino de las nubes blancas, Lama Govinda, que encontró al gran yogi Domo Geshe Rinpoche. Y escribió un libro de ese encuentro, La Manarika Govinda, y de hecho algunas personas que gracias a ese libro se sintieron atraídas y conocieron el budismo. Luego estaba también el libro de Milarepa y no había mucho más, quizás había 2 o 3 libros. En aquella época había muy poquito. Y también había alguien en Tailandia, no me acuerdo bien su nombre, que escribió algo sobre la rueda de la vida. Era inglés, creo que dice. Sí, de hecho yo quería aprender inglés con esa persona. Entonces, bueno, de acuerdo al karma de cada uno, pues encontraban, por unas vías u otras entraban. Entonces, nuestra primera estudiante rusa, Zina Rodzeski, una princesa, fue nuestra primera estudiante. Zina conoció este libro de Lama Govinda y a partir de ese libro estuvo interesada y se fue a Darjeeling, al monasterio de Domo Geshe. Y nosotros habíamos venido, entonces ella vino aquí a Buxa. Pero bueno, el caso es que, y aquí en Buxa, pues yo estuve enfermo de tuberculosis y había ido también, y tuve que ir varias veces a Darjeeling a recuperarme. Pero bueno, el caso es que Zina pues había ido allí a Darjeeling, creo, a conocer a la reencarnación de Domo Geshe, pero esa reencarnación ya no estaba ahí. Y creo que había un monje que se llamaba Dudrak, creo que se llama El sonido del dragón, que hablaba un poquito de inglés. Conoció a Zina y el caso es que trajo a Zina a la habitación donde estábamos, abrió la puerta, él no entró dentro y simplemente dijo: oh, aquí está su amiga. Entonces ella entró y tenía ese cabello largo, así desparramado, llevaba un suéter que había comprado en Darjeeling, en la estación de autobuses. Y mi maestro
el que me ayudó a tomar la ordenación en el monasterio de Tomo Gyese en Tíbet, que hizo ofrecimientos en mi nombre y me ayudó a memorizar los dos volúmenes para ofrecer al monasterio, creo que dice. Y también, es decir, este maestro me ayudó a memorizar, a hacer puyas durante 3 años en Pagri, cerca de Bután. Bueno, pues el caso es que este maestro mío le ofreció a ella té tibetano, una gran taza de té tibetano, esas tazas indias tan grandes donde los monjes tibetanos beben el té. No algo especial. Pero bueno, el caso es que estaba llena esa taza. Y ella se la bebió completamente. Y después de esa experiencia, dice que nunca jamás volvió a ver a Cina beber té tibetano. Nunca. Después de aquello nunca la vio beber té tibetano. Tengo que decir que el té tibetano es salado y con mantequilla. Esto no lo ha hecho Rinpoche, pero para que lo sepáis. Bueno, pues el caso es, esto es como encontramos a Cina. Ella estaba buscando a Tomo Gyese, la reencarnación de Tomo Gyese, y bueno, pues así es como sucedió. Me la presentaron, me la trajeron. Y bueno, el caso es que con Piero había encontrado, leído el libro de Milarepa, que en esa época estaba traducido. Entonces, eso le hizo a Piero dar todo lo que tenía, que hizo vivir una vida ascética como la de Milarepa y lograr la iluminación rápidamente como Milarepa, y quiso abandonar todos los apegos a los placeres de esta vida. La familia, amigos, el apego a la comida, a la ropa, a la reputación, a la alabanza. Él lo dio todo, lo abandonó todo, sin apego, como Milarepa. Y Milarepa, no sé si está hablando de Piero o de Milarepa, por cierto. Entonces, bueno, el caso es que ahora creo que habla de Milarepa. O sea, Milarepa abandonó todo y entonces soportó grandes dificultades, practicó con gran intensidad, siguiendo los consejos de su Guru Marpa, y logró la iluminación en una vida breve, en esta época degenerada. Ese es el ejemplo de Milarepa. Abandonó todo, los placeres de esta vida, el apego a esta vida, y con gran dificultad e intensidad practicó y logró la iluminación. Y también, y gracias a su bodhicitta, por su dedicación, fue muy conocido en el mundo Milarepa. Entonces, cualquiera que recite 7 veces... su mantra 7 veces, renacerá en la tierra pura de Milarepa, nunca. Es algo realmente increíble. Entonces, bueno, el caso es que Piero quizás en esa época él no sabía que todo esto tiene que ver con la mente, con las 3 mentes venenosas, especialmente el apego, que es la primera definición de practicante de Dharma: renunciar a los dharmas mundanos y tener una vida pura y sana. Y a partir de ahí eso se vuelve la base para poder lograr todas las realizaciones, toda la felicidad hasta la iluminación. Bueno, pues el caso es que Piero intentó imitar a Milarepa, pero desconociendo este punto de que todo viene de la mente. Entonces, bueno, el caso es que él dio todo lo que tenía, todas sus cosas, posesiones materiales, y se vino a Nepal. Y en esa época Piero venía como los sadhus, estaba muy delgado,
not completely yellow, but it's kind of. No era completamente amarillo de su cuerpo, pero tenía ya un color así un poco pálido. Creo que dice... Ah, no, perdón. O sea, llevaba esa especie de harapos o de algodón como amarillento. Él llevaba eso, iba vestido como los sadhus cuando vino aquí a Nepal. Then of course you understand. Y bueno, y dice que esa tela que se transparenta, dice cuando es algodón muy fino, cuando estaba de pie se transparentaba todo, dice. A ver, no sé qué le dicen ahora. Bueno, algo que... Okay. Bueno, se ve que le están diciendo algo de la hora, parece ser, o sea que no lo acaba, que lo acabará mañana, no puede completar la historia, entonces nos dan mucho las gracias. Y bueno, quiero que Nadiara nos está diciendo lo que ha escrito en estos muñecos. Uno ya os lo he dicho, que lleva un Pemos Nisamimale P. Y que bueno, que por hoy es suficiente. Y bueno, quizás pues mañana continuamos, o el año que viene, o la próxima vida. Wow. Bueno, entonces que generemos, que para poder generar, que vean los métodos del pasado, presente y futuro acumulados por mí y por los innumerables seres y budas, podamos generar la mente de la bodhicitta en el corazón de todos los seres, en ti, y aquellos que hayan generado la mente de la bodhicitta, que pueda desarrollarse. Toda la gente que ha muerto, especialmente en relación con el coronavirus, los cientos y miles que están muriendo en Estados Unidos, Italia, etcétera. Esta gran cantidad de muertos, que a menos que haya una guerra mundial, ¿no? A menos que haya unas grandes guerras, no ves esa gran cantidad de muertos. Entonces recemos por todos ellos. Como os he dicho en el pasado, y como decía antes, ¿no? Que todos aquellos que están enfermos puedan verse libres de la enfermedad y que nunca vuelvan a enfermar, que estén siempre libres de la enfermedad. Que nunca jamás vuelvan a enfermar. La oración dice eso, que tantos seres que todos los seres que están enfermos puedan rápidamente verse libres de la enfermedad y que nunca vuelva a aparecer la enfermedad en los seres. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí y los innumerables méritos del pasado, presente y futuro acumulado por los innumerables seres y budas, que debido a eso esta oración se cumpla, la de que se vean libres de la enfermedad. Y ahora para que nosotros y todos aquellos enfermos, muertos, los que están enfermos, muertos, bueno, pues que para todos los seres, que en todas nuestras vidas podamos encontrar a amigos virtuosos Mahayana como Lama Tsongkhapa, que sean nuestros maestros Mahayanas, virtuosos directos, y que nunca nos separemos del camino
pure path. alabado, admirado por todos los Budas, que jamás nos separemos de estos caminos. Esto es lo que dice esta oración. También podemos decir simplemente Guru perfecto. Y bueno, también quiero mencionar estos versos de la guirnalda de joyas de Nagarjuna que son increíbles. Tierra, agua, fuego, aire, plantas, medicinas, como el fuego que calienta en los monasterios. Bueno, que como yo pueda ser siempre como estos, que los seres disfruten de mí como están disfrutando de la tierra, agua, fuego, etcétera, sin ningún tipo de resistencia o de obstáculo, que puedan siempre disfrutar de mí como disfrutan de estos elementos de la misma forma que quieren. El verso en sí dice: sin que nada se interponga, que pueda yo ser siempre un objeto de disfrute para todos los seres, de acuerdo a sus deseos, tal como lo son la tierra, el agua, el fuego, el viento, las medicinas y los árboles. Si piensas de esta forma, es una actitud de bodhisattva increíble, mantener esto presente cada día. Cada día. Esta práctica es increíble. Y luego hay otro verso, también aquí en la guirnalda preciosa, creo, que habla de que pueda considerar a los seres tan preciosos como mi propia vida. No voy a dar ahora toda la traducción, yo os la doy, a ver. A ver. Dice, pueda querer a los seres lo que más, como a mi propia vida. Porque de estimar el yo, como ya os he mencionado, de ahí vienen todo el sufrimiento pasado, presente y futuro, todos los obstáculos, todo viene de esa actitud egocéntrica, de estimar principalmente el yo. Mientras que de estimar a los demás, de los demás viene toda la felicidad del pasado, presente y futuro, y desde el tiempo sin principio, incluyendo la de la iluminación. Y como también os he dicho, Buda, Dharma y Sangha, en los que tomamos refugio, viene de los seres. Por tanto, pueda estimar a los seres más que a mi propia vida, más que a mí. Y esa es la práctica. Por eso abandonamos el yo en vez de... ahora en la actualidad abandonamos a los demás. Entonces, entre uno y los demás, entre todos, a quien queremos más es a nosotros mismos, entre uno y los infinitos seres. Y siempre así desde principio, desde tiempo sin principio, ha sido nuestra actitud, y por eso no hemos logrado la iluminación, mientras que los innumerables Budas antes eran como nosotros, tenían también engaños, problemas, sufrimiento, pero
ellos pudieron cambiar sus mentes, renunciaron al yo y estimaron a los demás, de donde viene toda la felicidad. Y renunciaron al yo, que es de donde viene todo el sufrimiento, y estimaron a los demás, que es de donde viene toda la felicidad. Y gracias a ese cambio lograron la iluminación hace tanto tiempo. Pero nosotros todavía no hemos llegado a eso y seguimos solo centrados en la propia felicidad. Queremos al yo antes que a los demás. Entonces aquí en este verso nos dice que pueda el sufrimiento de todos los seres madurar sobre mí y toda mi virtud madurar en ellos. De forma que sus karmas negativos, es decir, todos sus sufrimientos, todo pueda madurar en ti, en tu corazón, donde mora tu enemigo, la actitud egocéntrica, y de esa forma y que toda tu virtud pueda madurar en los demás. Entonces, que te llevas a la actitud egocéntrica para destruirlo. Y estos dos versos dicen que pueda querer a los seres como a mi propia vida, que pueda quererlos más que a mí mismo, que sus negatividades puedan fructificar sobre mí y mis virtudes sin excepción maduren en ellos. Todo esto viene de la guirnalda preciosa. Y ahora otro verso también de la guirnalda preciosa. Por supuesto, no hay, la forma de expresarlo habla de todos los seres, pero es que incluso si pensamos solo en un ser, hasta liberar incluso hasta un solo ser del samsara, hasta ese momento, incluso aunque yo pudiera haber logrado antes la iluminación, pero aquí en esta oración nos dice, incluso aunque sea por un solo ser, pueda yo morar en el samsara. Aunque yo haya logrado la iluminación, pueda permanecer por ellos. La oración dice, mientras que haya seres en cualquier lugar que no hayan sido liberados, aunque yo haya logrado la iluminación, pueda yo permanecer para el beneficio de esos seres. Hay muchos médicos, enfermeras que trabajan en los hospitales y que pues, se contagian, cuidan a otros y que en lo que están cuidando a unos llegan otros enfermos y están así totalmente atareados y acaban recibiendo la enfermedad, siendo contagiados. Y así muchos han sido contagiados y mueren dedicando su vida desde su corazón para los demás. Es decir, ayudando a los demás mueren. Se ofrecen realmente a los demás. Bueno, pues rezamos para que nunca nazcan en los reinos inferiores. Y esa es la mejor muerte realmente. La mejor muerte, morir ayudando a otros, por otros. Porque de todas formas vamos a morir. Y cualquiera de nosotros podemos morir con un karma negativo, con problemas, con ignorancia, apego, enfado, etcétera, con tanto sufrimiento, tantos problemas. Y encima renacer en los reinos inferiores durante eones. Pero sin embargo, si tú estás ayudando a los demás, si estás esforzándote en beneficiarlos, dando tu vida, sacrificando tu vida con buen corazón para los demás, pues como antes aquí en el verso de Nagarjuna, en las enseñanzas, la mejor forma de morir es morir por los seres. Es justo lo opuesto y así de esa forma uno no renace en los reinos inferiores, sino que tiene un renacimiento superior o en una tierra pura. Bueno, lo dejamos aquí. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro, acumulado por mí, los méritos de los tres tiempos, acumulados por los innombrables seres y Budas,
que existen como mero nombre, pueda yo, que existo como mero nombre, lograr la budeidad que existe como mero nombre, la iluminación completa que existe como mero nombre, y conducir a todos los seres que existen como mero nombre a ese estado de iluminación que existe como mero nombre por mí mismo, solo que existo como mero nombre. No las traduzco, como veis. Ahora viene la oración de larga vida de Sonte al Dalai Lama, la nueva. Dice algo así como: joya que satisface los deseos, fuente de felicidad y beneficio en este mundo, el incomparable y bondadoso Tenzin Gyatso, te suplico que tus sagrados deseos sean espontáneamente satisfechos, realizados. Muchas gracias. Creo que ya os lo he dicho. Gracias, gracias, gracias. Okay. Om
장배야 건진계매 조인종언모 로선언미 샤론소원데 면면제베 레진제레시 제메게메 온모존베요 건진게메 조인종언모 노선노미 샤나소원데 메메제메 레젠제레제 제메게메 온모존베요 건진게메 조인종언